El título del mensaje es La bendición que enriquece. Estamos hablando de la parte de cómo Dios puede bendecirnos y de qué manera nos puede bendecir. Estuvimos hablando hace 2 meses atrás de las bendiciones de estar en Cristo, y yo dije el domingo pasado que estuvimos hablando que en Cristo tenemos una nueva posición, que recibimos nuevos recursos y también una nueva condición basada en lo que dice Romanos capítulo 5. Esto lo vimos hace un mes y medio atrás. Pero el domingo pasado pudimos hablar específicamente de aquellas bendiciones que enriquecen al cristiano, al Hijo de Dios. Y estuvimos hablando de algunos versículos, pero solamente la base que pusimos es lo que dice allí en Proverbios capítulo 10, versículo 22, que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y fuimos llamados para ser herederos de bendición. Y la pregunta que estuvimos viendo, ¿qué tipo de bendición? Y vimos 2 puntos el domingo pasado. Y la bendición que enriquece, en primer lugar dijimos que tiene un origen divino. Un origen divino que está basado sobre lo que dice allí en Números capítulo 6 versículos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová te bendiga y te guarde, dijimos de que era conocida esta bendición como la bendición sacerdotal, y que Israel no había conocido otra bendición que no sea esta. Y dijimos también que esta bendición está relacionada con la vida misma, cuando Dios creó a Adán y creó a Eva. Pero también hablamos en cuanto a esta bendición que enriquece, que tiene un origen divino, en donde lo que dice allí Números capítulo 6 versículos 24 al 26, que dice que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y la bendición de Jehová se manifiesta en el rostro de la persona, en donde Dios hace resplandecer su rostro. Dijimos que en la versión internacional se traduce que Dios te mire con agrado. Y la idea era de que cuando aceptamos a Cristo como Salvador, Dios allí colocó su rostro en nuestro rostro. Y quizás nosotros veníamos cargados con pecado, con situaciones difíciles en nuestras vidas, con situaciones a lo mejor de depresión, de enfermedad, etcétera, etcétera. Y el rostro de Jehová, el rostro de Dios, hace resplandecer sobre uno. Pero también en el segundo punto, no solamente dijimos que la bendición tenía un origen divino, sino también que la bendición que enriquece trasciende lo material, pasa lo material. Y dijimos que la bendición de Dios era más que una cuenta bancaria. Y Lucas 12:15 dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Va más allá de lo que uno tiene. Si bien en esta mañana allí Benjamín está contento con su casa y la puede estar disfrutando, desgraciadamente o afortunadamente, no sé de qué punto de vista lo quieras mirar, él no va a poder llevar su casa al cielo, ¿verdad? Va a quedar acá. Y yo digo, y él dice, bueno, qué lástima después de tanto sacrificio que no la puedo llevar, pero afortunadamente va a tener una mejor casa allí en el cielo. Y dijimos que la bendición que enriquece trasciende lo material. Y hicimos hincapié en la palabra que dice allí que no consiste en la abundancia de los bienes. No tiene la importancia, no tiene el arraigo, no es en lo que nosotros tenemos en cuanto a la bendición. Pero también dijimos
que la bendición de Dios mira lo que no se ve. Que nuestra mirada, nuestra vida está puesta allí en el cielo. Dijimos ahí 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y nuestra mirada tiene que estar en esas cosas que no se ven, en esas cosas que van a trascender eternamente. Entonces dijimos que la bendición de Dios mira lo que no se ve. Hoy vamos a terminar y vamos a ver en tercer lugar que la bendición que enriquece depende de la obediencia. Que la bendición que enriquece depende de la obediencia. Y esto es un punto importante que me gustaría que nos podamos detener. Porque muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, demandamos a Dios el hecho de que Dios nos bendiga. Señor, yo soy tu hijo. Yo acepté a Cristo como Salvador. Yo necesito y yo quiero que tú me bendigas. Pero vamos a ver en la palabra de Dios que la bendición o las bendiciones, podemos decir, depende de la obediencia. Depende de la obediencia. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 y 20. Y en la bendición que enriquece y que decimos que depende de la obediencia, vemos que la bendición y la maldición está delante de nosotros. Fíjense lo que dice allí en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y cuál es allí lo que la palabra de Dios denota como obediencia? Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Podemos decir de que el pueblo de Israel nació bajo una bendición. Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra natal, de donde había nacido, y que pueda ir a una tierra donde dice la palabra de Dios que iba a fluir leche y miel. Y como resultado de esa obediencia, Dios le dijo que haría de él una nación grande. Pero aún más dijo, los que bendijeran a Dios, Dios los bendecía, y los que le maldecían, les iba a maldecir. Fíjense ahí Génesis, dejemos un minuto aquí de Deuteronomio, vamos a volver, pero vayamos ahí a Génesis, capítulo 12, y estamos diciendo que la bendición que enriquece depende de la obediencia, y aquí tenemos un ejemplo en la vida de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren
y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos allí la bendición que Dios quería darle a Abraham en cuanto a su vida y a su familia. Y Dios le dijo: te tienes que ir de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice allí el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldicen. ¿Y qué fue el resultado de la voz de Dios hacia Abraham? Fíjense el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y sabemos después, como resultado de esa obediencia, cómo Dios bendijo la vida de Abraham y su familia. Entonces, podemos decir, en tercer lugar, que la bendición de Jehová es aquella que enriquece. Depende de la obediencia del cristiano, del Hijo de Dios. No es solamente de que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir. Pero Él ha colocado ciertos requisitos o ciertas pautas para que como cristiano tú y yo podamos cumplir. Y es la obediencia. Dios no va a bendecir a un hijo desobediente. Dios no va a bendecir a un hijo descarriado. Dios lo bendijo ya con su ¿qué? Podemos decir, con la salvación personal. La salvación decimos que no la perdemos. Pero si nosotros, y decimos allí en el versículo 19, terminando, dice: pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Aquí, en este versículo o en esta primera parte del versículo, ¿a dónde está el principio de la obediencia? Pregunto. Está en el versículo. ¿A dónde está el principio de la obediencia? Más adelante. Más adelante. Siguiéndole. O sea, tú puedes decir al Señor: Señor, yo te amo. Muchas veces lo decimos. Señor, yo te amo con todo mi corazón, te amo con toda mi fuerza, te amo con todo mi ser. Lo que le decimos al Señor: te amo. Pero también le decimos al Señor: Señor, yo atiendo su voz. No solamente ahí estoy escuchando, yo estoy atendiendo tu voz, yo estoy escuchando. Y está bien, nosotros acá estamos escuchando la voz de Dios. En tu vida cristiana has escuchado la voz de Dios. Pero lo principal y lo que estamos hablando en cuanto a la bendición de Dios y la bendición que Dios tenía en el pueblo de Israel es que está implícito en la tercera parte de este versículo, que es ¿y qué? Y siguiéndole. Y aquí está la cuestión. Tú puedes seguirle o no qué, o no seguirle. Tú puedes obedecerle o no obedecerle. Y aquí no está la cuestión en juego en cuanto a la salvación, sino está en juego en cuanto a tu crecimiento en la vida espiritual, en la vida cristiana, en el crecimiento tuyo como hijo de Dios. Y Dios te quiere bendecir y te va a bendecir siempre y cuando seamos ¿qué? ¿Seamos qué? Obedientes. Seamos obedientes. Seamos obedientes con el Señor.
Padres que tienen hijos, ¿verdad? Hay muchos padres aquí. ¿No te halaga recompensar y gratificar a un hijo obediente? ¿No lo das con placer, con gusto y con ganas? ¿Verdad? Yo ya tengo hijas grandes, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de cuando Lucy y Debbie eran chiquitas y nosotros como con Noemí y yo le poníamos ciertas pautas a Debbie y a Lucy para que obedezcan, dábamos ciertas gratificaciones o ciertas cosas que podríamos allí ayudarles y motivarles, porque el niño en sí no quiere obedecer, ¿verdad? Como nosotros los hijos de Dios no queremos obedecer, ¿verdad? Entonces le poníamos ciertas cosas para que ellas puedan hacer, y ahí con gusto le dábamos. Ahora, si no obedecían, no se daban, y poníamos ciertas pautas, o si le dábamos un chocolate le dábamos la mitad, ¿verdad? Hasta que no cumplas lo que tenemos que estar haciendo. Como hijos de Dios, Dios se agrada y se complace en bendecir a hijos obedientes. Y la bendición de Dios es la que enriquece. Nosotros, tú y yo, tenemos que seguirle a Él. Dice la palabra de Dios que nos dejó ahí sus pisadas como ejemplo para que nosotros las podamos estar siguiendo. Por eso digo, en segundo lugar, en este punto, que las bendiciones dependen de nosotros. Las bendiciones que el Señor nos quiera dar dependen de nosotros. Fíjense allí en Deuteronomio, capítulo 30, versículos 9 y 10. Dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre sus padres. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En segundo lugar, en este punto, las bendiciones dependen de ti y dependen de mí. Así como dependía del pueblo de Israel. Dios le decía: Jehová te va a hacer abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, de tu bestia, de tu tierra. Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Pero ¿qué? Cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios y guardares sus mandamientos. Esta bendición que Dios le dio a Israel y que nos da a nosotros depende de ti y depende de mí. Depende de ti y de mí en que nosotros podamos guardar la palabra de Dios. Y no solamente guardarla, sino también aplicarla. Hoy en día, desgraciadamente, somos hijos a veces muy desobedientes. Y yo me incluyo. Dios nos muestra y nos manda y nos ordena diferentes situaciones en nuestra vida espiritual. Y muchas veces ponemos peros, excusas, ¿por qué? Y empezamos a colocar trabas en lo que Dios quiere bendecirnos. Y vuelvo a decirte, la bendición no depende de Dios. Él te la quiere dar, no la va, depende de nosotros.
si guardamos, aplicamos, practicamos su palabra. Y para terminar, la bendición que enriquece está en Jesucristo. La bendición que enriquece depende de la obediencia. La bendición que enriquece está en Jesucristo. Vayamos a Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición que enriquece está en Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que fuimos bendecidos no con alguna bendición espiritual, no con escasez de bendiciones, sino dice allí en la primera parte que nos bendijo, ¿con qué dice? Con toda bendición espiritual. Hay personas que se gozan porque tienen bendiciones materiales o porque han cosechado como resultado de esas bendiciones materiales un logro académico, aún hasta un logro sentimental, y muchas veces como humanos, como carnales, nos gozamos. Y no está mal, no está mal. Volvemos en este caso a lo que pasa a Benjamín, porque Benjamín dice, ¿qué pastor? Entonces voy a tener que llorar, ¿verdad? No, yo lo abracé y saltamos, iba a decir brincamos, y saltamos, ¿verdad? Porque después de más de 30 años Dios le bendijo con esta bendición material. Hay otros que le bendijo con autos, ¿verdad? Con camionetas, ¿verdad? O con una lapicera, ¿verdad? Me regalaron una lapicera de todo día, ¿verdad? Yo soy humilde. Con una lapicera, ¿verdad? Qué humilde. Una lapicera. Dios nos quiere bendecir. Y no está mal. Pero sabes, en Dios tenemos toda la bendición. La bendición no material, sino que espiritual. Ahí podemos decir de que Dios nos bendijo de una manera total. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo no nos falta absolutamente nada. Dice ahí la palabra, y vosotros estáis completos en Él. Como ser humano y como seres mortales y carnales que somos, ¿verdad? Siempre nos falta algo. Tengo 5 pares de zapatos, mujeres, me falta el sexto, con este color, o con esta hebilla, o con este taquito, ¿verdad? Hombres, ¿verdad? Pues siempre la mujer, si no, no me miran. Hombres, ¿verdad? Ahí nosotros buscamos quizás el último detalle en el coche, o la última lapicera, tenemos 5 lapiceras, pero no tengo la lapicera. Siempre estamos insatisfechos, ¿verdad? Y no con cosas materiales, sino con cosas de la vida, ¿verdad? Siempre nos pasa, siempre estamos insatisfechos. Esta semana en el taxi, ¿vieron que hacía calor el otro día? ¿Cuánto llegó? 37. Y la gente decía que
qué calor, ¿verdad? ¿Verdad? El gatito, qué calor, ¿verdad? Que me manda Pedro, no sé si me manda, qué calor, ¿verdad? Qué calor. El viernes, ¿qué hizo? Y la gente que decía, yo digo, tengo que tragar saliva, ¿verdad? ¿Qué estamos? Calor, frío. Siempre estamos insatisfechos, siempre estamos incompletos, siempre nos faltan 5 para el 20, ¿verdad? Ahora, como cristianos, como hijos de Dios, la Biblia dice que estamos, ¿qué? Completos. Eso significa que no nos falta, ¿qué? Nada. Entonces podemos decir en esta mañana que la bendición que enriquece está en Jesucristo. En Cristo encontramos la vida abundante, contraria a la muerte. En Cristo encontramos la vida que tiene sentido, contrario a una vida vacía y sin propósito. En Cristo encontramos la bendición de la vida eterna y no del infierno. Pero por último y para terminar, la bendición que enriquece está en Cristo y somos bendecidos con toda bendición. Pero también la palabra de Dios dice que fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Fíjense cómo termina el versículo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Si eso no es una bendición, decime lo que es bendición. Si eso no es una bendición para tu vida y para mi vida, saber de que somos bendecidos en los lugares celestiales, ¿qué más podemos pedir? Hermano, nuestra vida se acaba, se nos va. Quiero darte una mala noticia. Hoy, el día que estamos viviendo, ya sos un día más viejo. Yo soy más viejo. Se nos va. Siempre decimos, ¿verdad? ¿Cómo se nos va qué? El año. Se nos va. Pero algo importante que quiero remarcar en esta mañana, que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Tenemos un lugar en el cielo. Podemos decir que amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque mi lugar no está aquí en la tierra, está en el cielo. Y aún más, fíjate lo que dice ahí Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te has puesto a pensar en qué posición tú estás en Cristo? Muchas veces, quizás vos podés llegar a mí o a otro hermano diciendo, yo no tengo un lugar, yo no me hallo en un lugar, no tengo donde caerme, ¿qué? No tengo donde caerme muerto, ¿verdad? No tengo un mango partido, ¿qué? En dos, ¿verdad? No tengo un mango partido en dos. Y decimos esta frase, no tengo nada. Pero, hermanos, ponete a pensar que posicionalmente vos ya estás sentado en un lugar celestial. Vos estás aquí en la tierra prácticamente en estos momentos, ¿verdad? En el 2018 en Buenos Aires, la República Argentina, ¿verdad? Pero tu lugar no es este, tu lugar está en el cielo. Prácticamente estás acá, pero posicionalmente
posicionalmente, nuestra posición está allá. Y ya estamos sentados en esos lugares celestiales. ¿Sabes? Cuando estaba haciendo este mensaje, me acordaba de aquellos hermanos y amigos y familias que partieron y están con el Señor. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Ellos están sentados en esos lugares celestiales. Y ¿sabes? Están diciendo: María, Pedro, Juan, Gustavo, te estoy guardando un lugarcito. Te vas a sentar acá al lado mío. Vas a estar en estos lugares. Qué hermoso es pensar en esa posición que Dios... ¿No es una bendición? ¿No es una bendición que vamos a estar sentados con el Señor Jesús, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también compartiendo con tantos hermanos y hermanas que se han adelantado y están gozando de una vida espiritual eterna? Si eso no es bendición, decime de qué se trata. Decime qué es la vida. Pensar que salimos de aquí, de esta puerta, pensando de que el lugar que tenemos aquí en la tierra es pasajero, pero nuestro lugar está en el cielo. Podemos decir en esta mañana que la bendición que enriquece definitivamente proviene del cielo. Trasciende lo temporal, demanda de nosotros obediencia y está en Jesucristo. Termino con Isaías, capítulo 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas, ¿qué dice? Nunca faltan. Hermano, hermana, yo no sé cómo llegaste en esta mañana. Yo no sé cómo está transcurriendo tu vida cristiana. Pero quiero decirte que Jehová te pastoreará siempre. Él es el gran pastor de las ovejas. Quizás personas te fallen, quizás tu pastor te falle, quizás tus hermanos te fallen, pero el Señor no te ha de fallar. Él te va a pastorear siempre. Y aún más, en las sequías, en esa sequedad de tu alma, dice la palabra de Dios, te dará vigor a tus huesos y será huerto de riego, como manantial de las aguas. Y esas aguas que dice, nunca van a faltar. La bendición de Jehová es la que enriquece. Oremos. Con cada cabeza inclinada y con cada ojo cerrado. Dile al Señor: Señor, yo quiero esa bendición. Yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero prosperar en mi vida espiritual, material. Pero recuerda, hermano y hermana, esa bendición depende de ti y de mí, en obediencia al Señor. En obediencia al Señor, en guardar su palabra, pero también en seguirle y practicarlo. Quizás en este día
llegás, y vuelvo a decirte, quizás estás transcurriendo en tu vida cristiana por diferentes senderos que te han alejado de esa bendición. Estás siendo un hermano o una hermana con inconstancia, con irregularidades, con un sub y baja. Pero en esta mañana dile al Señor: Señor, yo te quiero obedecer. Yo quiero aplicar este mensaje a mi vida. Y yo quiero que tú puedas bendecirme de una manera espiritual, práctica. Y aún más sabiendo que mi lugar y mi posición están en el cielo. Dile ahí en el fondo de tu corazón lo que quieras al Señor, lo que necesites decirle en esta mañana. Y Señor, en esta hora pedimos que tú puedas añadir tu bendición a lo que escuchamos y que realmente podamos salir de aquí animados y con un pensar diferente. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.